Que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Que ese aliento de vida sea sobre tu pueblo, Padre. Que nos lleve, Señor, a esas fuentes de agua viva. O como tú prometiste, Señor, en tu palabra, Señor, que de nuestro interior correrían esos ríos de agua viva que saltarían para vida eterna, Padre. Ayúdanos, porque nos apoyamos en ti. Ayúdanos porque hemos entendido, Señor, y hemos leído en tu palabra que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Así es de que esperamos en tu gracia. Enséñanos también tu palabra en este día, que podemos tomar aliento de vida, aliento de gracia, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Y que esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo nos guíe, nos sostenga, nos levante y multiplique las fuerzas, Padre, de cada uno de nosotros, Padre. Te necesitamos, Señor. Tu pueblo te necesita, tus hijas, tus hijos, Señor, te necesitan, Padre. Porque sin ti, Padre, nada podemos hacer, Padre. Muchas gracias por estos momentos, muchas gracias por esta hora, muchas gracias por este día. Esperamos en ti, confiamos en ti, mi Padre precioso. Muchas gracias. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Seguiremos orando por ti para que esa presencia maravillosa de Dios te cobije, que te aliente y te dé la oportunidad cada día de estar orando juntos por las diferentes situaciones. Hoy estamos orando por las naciones también, para que sea la gloria de Dios quien cubre nuestras naciones, para que todo lo que se está moviendo contra la fe, contra los propósitos de Dios sean quitados y sea establecido el reino de Dios y su justicia en medio de las naciones. Es nuestra oración y nuestro clamor en este día, y espero, mi hermano, en los momentos de oración nos incluyan como ministerio, como persona. Necesitamos aliento de vida, sanidad, dirección de Dios, provisión de parte de Dios, y confiamos que Dios nos moverá hacia los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero continuar leyendo, y el tema que hemos venido trayendo en estos últimos días es aprendiendo a caminar con Dios. Y especialmente esta semana hemos estado hablando en relación a los momentos difíciles que hemos estado, que vivimos, que tenemos que enfrentar, que parece que las fuerzas se nos acaban, que no hubiera salido para nosotros, salida para nosotros, y que hay momentos en que le pedimos tanto al Señor: Señor, por favor, si tú no intervienes en esta situación, no sé qué va a pasar. Esto nos lleva a situaciones bien complicadas, y hemos tomado como ejemplo lo que está viviendo el profeta Elías, uno de los profetas sobresalientes, aunque todos los que usó Dios con una palabra para direccionar a su pueblo son importantes, pero especialmente el pueblo de Israel tenía muy en cuenta a Elías, porque Dios hizo algo sobrenatural con él. Porque también dice la Biblia, y me identifico mucho con lo que le sucedía a este profeta, a este siervo de Dios, a este hombre de Dios, porque tenía sus altos y sus bajos, tenía sus momentos de victoria, pero también tenía sus momentos de depresión. Y eso muestra y nos hace acordar de que somos humanos, de que no somos tan fuertes como tal vez alguien podía creer, de que también nos enfermamos, también nos debilitamos, también a veces estamos con estrés, con cansancio, a veces nuestro cuerpo se fatiga. Es parte de la humanidad que nosotros tenemos, pero que es allí donde también podemos ver la manifestación, la gracia y la misericordia de Dios, que necesitamos los recursos, que necesitamos el alentarnos, palabras de aliento también del pueblo para ayudarnos a levantar en momentos preciosos. Pero qué mejor el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Dentro del contexto y lo que yo le he venido compartiendo en relación a Primera de Reyes capítulo 19, una etapa que quedó escrita de la vida de Elías, pasa el momento de depresión, donde huye de la muerte. Y ayer estamos comentando en los devocionales anteriores, estamos compartiendo, él le hace una oración a Dios que creo que muchas de las personas, al menos que he estado alrededor de ella, han hecho. Y él le dice en el versículo 5, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 5, que es donde hemos estado, dice la palabra: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come.
Muchos de los momentos que nosotros pasamos simplemente tomamos un lugar quizás de comodidad, de tratar de no movernos más hacia los propósitos de Dios y sobre todo a lo que Dios nos ha llamado, nos ha encomendado. Y no hablo solamente de ministerios, hablo también de trabajos, de asignaciones que hemos recibido, de renuncias que queremos hacer en las diferentes labores o lugares o puertas que Dios ha abierto. Momentos depresivos. ¿Y qué pudiéramos decir del hogar? Cuando comienzan a haber los conflictos con el esposo, con la esposa, cuando hay maltrato, cuando hay incomprensión. A veces decimos, y yo recuerdo una frase de una hermana que luchaba mucho con su esposo, era difícil, había maltrato, y ella decía, si no fuera por mis hijos, ¿cuánto preferiría que Dios me llevara a su presencia? Bueno, con el tiempo, Dios la llevó a su presencia y escuchó el clamor de ella. Pero son los momentos críticos que nosotros pasamos. Pero hay una palabra. Antes le había dicho, Señor, quítame la vida, en el versículo 4. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Y es interesante el proceso de restauración que menciona este pasaje en el estado que estaba viviendo Elías. Porque él dice que se sienta. Y yo les decía esa palabra interesante que es echándose, me parece muy despectiva, pero es lo que dice, buscó una sombra de un palo, de un árbol, y se colocó allí, dice, y se quedó dormido. Algo que yo he compartido, y no sé si esta semana lo he compartido, pero cuando estamos en estados depresivos es casi imposible sentir la presencia de Dios. Porque nos volvemos insensibles a las cosas espirituales. Y de ahí el cuidado, mi hermano y mi hermana, que tú y yo debemos tener en esos momentos de depresión. Porque el enemigo usa como arma esos estados de dificultad que pasamos, de estrés que pasamos, para hacernos sentir que el trabajo que hemos hecho no sirve, que lo que hemos hecho es perder el tiempo, que Dios no nos escucha nuestras oraciones, que sus promesas son simplemente letras escritas en un libro, y comienzan a trabar cosas en nuestro interior tan fuertes que nos llevan a un estado de un deseo de decirle, Señor, ya no quiero más, ya no más, Señor. Pero es allí cuando está en ese estado, y ahí lo maravilloso ese pasaje, es cuando Dios envía un ángel, dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Es interesante porque Dios no lo levanta. Es interesante porque el ángel no lo forza a ponerse en pie. Tiene que nacer de nosotros, que en medio de toda la turbación, del cansancio, de la fatiga, de la angustia, tomemos decisiones y podamos decir, yo no me puedo quedar sentado, yo no puedo quedar simplemente durmiendo, esperando a ver qué pasa, o esperando que Dios tenga misericordia de mí y ya me lleve a su presencia y termine las labores que me han sido asignadas aquí en la tierra. Yo siempre he dicho que el día que pase a la presencia del Señor es porque he terminado la tarea, y yo le pido con todo mi corazón al Señor es que me dé la capacidad, las fuerzas para terminar la asignación, el propósito con el cual Él permitió que yo naciera en este tiempo, en esa familia, y servir al Señor por tantos años. Pero aún la tarea pienso que no la he concluido. Todavía quedan cosas por hacer. Y yo le digo, Señor, dame las fuerzas, la salud. No permita que el cansancio, no permita que los comentarios, no permita que las acciones inclusive de gente que a veces uno ha servido, que se vuelven en alguna situación contra nosotros, vayan a minar nuestro corazón, sino antes al contrario. En nuestro interior se produzca una llama interior que nos dé la capacidad para apagar los dardos de fuego del maligno, como dice Efesios, para no permitir que esas palabras que dicen contra nosotros nos causen daño, sino más bien apoyarnos en la palabra, en las promesas, en lo que Dios ha dicho, y ser fieles en la asignación que Dios nos ha dado. Sí, tal vez no ha sido una iglesia lo que Dios te ha colocado, pero sí es una familia. Si has colocado al lado de ti un esposo, una esposa difícil, complicada, que muchas veces hacemos oraciones como decir, Señor, ¿por qué no te llevas a este hombre? ¿Por qué no te llevas a esa mujer?
¿Sabe cuál ha sido la respuesta que Dios te ha dado? Que a lo mejor por la depresión, por el cansancio, por la angustia no has escuchado. Tal vez te dice, hijo, hija, yo te doy la capacidad para seguir adelante, porque cuando eres débil, cuando hay debilidad en ti, entonces yo te hago fuerte. Uno de los profetas menores dice, di el débil, fuerte soy. Y era un cántico que nosotros entonamos antiguamente, que decíamos, diga el débil, fuerte soy en las pruebas, en la lucha y el dolor. Cuando veo en su palabra las promesas que Él me da, maravillosa sabiduría de mi Dios. Y vaya que sí que necesitamos ese aliento. Mira el pasaje de aquí de 1 Reyes 19:5, porque él se quedó dormido, deprimido, deseando morirse, pero Dios envía un ángel para que él le dé una palabra y le diga, levántate y come. Generalmente cuando estamos deprimidos dejamos de comer. Todo nos sabe a raro, no nos gusta. A veces queremos tantas cosas, pero al final no determinamos lo que queremos. Y caemos en el doble ánimo. Y Santiago dice que toda persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso no lo podemos permitir. Tenemos que accionarnos y decir, no me voy a quedar en esta situación, este problema no me va a dejar de fallecer, esta enfermedad no me va a vencer, y así sea con lo último que tenga, con el último aliento de vida, voy a seguir adelante, así sea todo el mismo infierno contra lo que Dios se ha propuesto en mi vida, voy a pararme firme, voy a escuchar esa voz de Dios, ese ángel que viene y qué interesante porque empieza tocándole. Hoy pudiéramos decir, contextualizando este pasaje a este tiempo, tal vez sí puede haber un ángel que viene y nos toca. Tal vez Dios puede usar una vecina, un vecino, una persona que ni siquiera conocemos para darnos una palabra de aliento. O puede usar un profeta, o puede usar el mismo Espíritu Santo en nuestro interior, quitando esa insensibilidad del Espíritu Santo y haciéndonos entender de que Dios nos necesita firme, con un corazón dispuesto para no dejarnos de fallecer en medio de todas las cosas que enfrentamos. Le tocó el ángel, dice el versículo 5, y le dijo, levántate y come. ¿Qué harías tú, mi hermano? Y me gusta hacer esta pregunta. Que estuve en estado depresivo, venga un ángel y se presente delante de ti y te comienza a hablar de esa manera. Hay una actividad que a veces nosotros como cristianos desconocemos, que también la actividad de los ángeles, los cuales no adoramos, sino que dice la palabra que están al servicio de aquellos que han de la redención, y eso lo dice ahí en el libro de Hebreos en el capítulo 1. Son espíritus ministradores, dice la palabra, pero que están al servicio de aquellos que han de heredar la redención, y tú y yo, mi hermano, somos los herederos de la redención. Algunos se asombrarían, otros simplemente de acuerdo al estado depresivo y de acuerdo a la lucha espiritual que esté viviendo, ni siquiera se dan cuenta que estuvieron ahí o que viene una palabra o les parece. Inclusive he tenido experiencias y me han contado experiencias de hermanos en la fe, de hombres, de Dios, mujeres de Dios que pensaron que esa manifestación espiritual era un demonio y comienzan a reprender en lugar de entender que Dios mismo que le está alentando, le está dirigiendo para que no caigan, no permanezcan en esos estados depresivos, sino que tomen aliento en el nombre de Jesús y se levanten y sigan adelante en lo que Dios se ha propuesto hacer con ellos. Dice el versículo 6 que entonces Elías miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió, dice ahí la palabra, y bebió, pero era tan grande la depresión que volvió a dormirse. A veces como que llega ese momento, voy a traducirlo de esta manera, quizás no lo va a hacer el Señor colocando en una deliciosa torta porque a lo mejor ni siquiera quiere comer. Si no viene una palabra, porque la palabra de Dios es el pan diario que Él nos da, el más importante, el que nos trae aliento, el que nos trae vida. Acuérdate lo que el Señor le dijo al mismo hijo en medio de la tentación y cuando el diablo le hace el ofrecimiento que di a estas piedras que se conviertan en pan. La respuesta de Jesús fue, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Vaya enseñanza tan preciosa.
Lo que nos le va a levantar realmente en medio de la presión es la palabra de Dios, las promesas de Dios. El activar nuestra fe, el reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, que quizás hemos hecho cosas con nuestras propias fuerzas y hemos dejado de lado al Señor, que necesitamos apoyarnos en esa bendita palabra y decirle, Señor, gracias porque estás ahí. ¿Qué hace Elías? Obedece a lo que el ángel le dice, pero le parece algo tan normal, tan natural, que simplemente abre sus ojos, miró, dice, a esa torta que había sido cocida sobre las ascuas, sobre el fuego, dice, y había una vasija de agua. Dios sabe lo que necesita y lo proveerá en el momento preciso. Y con tal de alentarte, Él puede mover muchas cosas. Y me fascina leer cuando estoy compartiendo este texto, lo que dice Isaías 43. Que eres de gran estima, que eres honorable, que Él dará hombres por ti, naciones por tu vida. Y qué hermoso escuchar esas palabras, porque Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para rescatarnos, para levantarnos, para restaurarnos. Solamente a nosotros nos corresponde tomar la decisión, porque hay cosas que Dios no las va a hacer. Nos corresponde a nosotros hacerlo, como el levantarnos, como el comer, como el alimentarnos con la palabra, como el atender. Pero ¿qué pasó con Elías en este pasaje? Dice que volvió a quedarse dormido. Y el versículo 7, y me fascina y eso me enamora de Dios, porque Él no se da por vencido con nadie, sino que vuelve y insiste, y dice la palabra, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, y luego le da un direccionamiento diferente, y me parece preciosa, y Dios me ha hablado esta palabra en muchos momentos difíciles de mi vida, porque dice, porque el largo camino te resta. Quizás te has detenido por problemas, por dificultades. Quizás has visto tantos obstáculos que has pensado que Dios no te está dirigiendo por ahí. Pero yo sé que una palabra del cielo, una palabra del Señor, una palabra de vida está llegando a tu corazón que te dice, no es tiempo de sentarte, no es tiempo de abandonar lo que Dios te ha asignado, no es tiempo de volver atrás, no es tiempo de sentarse y voy a utilizar la palabra como está escrita, de echarse a dormir y dejarte morir de hambre, o de no ir a la palabra para ser alimentado, o de no permitir que el Espíritu Santo toque y encienda la llama de tu corazón y active la fe y active tu espíritu. Es hora de mi hermano, mi hermana, de que te levantes en el nombre de Jesús, que le digas, Señor, yo quiero volver a retomar lo que un día dejé. Yo sé que me detuve por muchas circunstancias y he buscado culpables, pero en este día, Señor, y tal vez esa es una oración que tenemos que hacer, decirle, Señor, perdóname porque no te he honrado, perdóname porque me dejes animar por comentarios, por actitudes, Padre, que traté de defenderme en mis propias fuerzas y no permití que fueras tú, Señor, quien estuviera a mi lado. Y toma la decisión de levantarte, porque una de las palabras que Dios te está diciendo en este día, levántate, come, fortalécete, porque el largo camino te resta, es decir, la tarea que yo te he asignado, hijo, hija, no ha terminado todavía. Hay cosas todavía para hacer, hay camino todavía para recorrer, hay conquistas que todavía podemos hacer, hay milagros que tus ojos van a ver, hay señales que Dios ha dispuesto para fortalecerte, para ayudarte, para defenderte y para demostrar a aquellos que se han levantado contra ti, aquellos que se han vuelto contra ti, de que tú eres un siervo, una sierva de Dios, que está en sus manos, que aunque hayamos sido débiles, que aunque en algunas ocasiones hayamos fallado, hay perdón en Dios, hay restauración en Dios, y hay restauración para volvernos a levantar y hacer las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias le damos a Dios porque en estos momentos su presencia ministra, llena. Permita, mi hermano, mi hermana, que esa palabra toque su corazón. Acércate en este día al Señor y al Señor, ayúdame a enfocarme, a quitar la vista de los problemas y las dificultades, a poner la vista en ti, a fortalecerme en ti y a decirte, Padre, yo espero en ti y yo sé que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo no habrá nada, no habrá nadie, Señor, que vaya a detener lo que tú te has propuesto hacer conmigo. Hoy te pido perdón y hoy me levanto y hoy como de tu palabra, Señor. Hoy me alimento de tu palabra, hoy me alimento por esa dirección del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, yo sé que vas a derramar una unción fresca sobre mi vida.
y voy a salir adelante, Padre. Y quiero terminar con un texto que me fascina leer y interpretar, que es en el Salmo 23, un salmo requete reconocido. Pero en el versículo 4 y 5, hay una palabra que me fascina. Salmo 23, 4 y 5 dice: aunque ande en valle de sombra y en muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero el versículo 5 dice: adereza mesa. Esa palabra aderezas es mejor traducirlo: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cierta ocasión estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Estaba buscando culpables y vaya que encontré muchos culpables. Estaba a punto de hacer cosas que estaba en mi derecho al hacerlos, y vino una palabra del Señor y justamente me trajo esta parte del versículo 5. Y me nació como una promesa de parte de Dios, donde Él me decía: hijo, yo voy a preparar una mesa delante de los que te han seguido, los que te han perseguido, de los que han tratado de hacerte mal, y ellos van a tener que venir a servirte, que es lo que está diciendo esta primera parte del versículo 5. Muchos verán el favor de Dios sobre tu vida y sabrán y reconocerán que Dios es justo y paga conforme a la justicia de cada uno. Esa palabra sí que me ha llenado de aliento, y espero que también mi hermano, mi hermana, llene esa palabra de vida, de aliento para ti. Que el Señor te dice: voy a preparar una mesa y tú te vas a sentar a la mesa, y los angustiadores van a tener que venir a servirte. Y luego añade, y no quiero dejar pasar por alto en el versículo 5, unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué la unción sobre la cabeza con el aceite? Porque ahí están los pensamientos. A veces todo lo que viene a nuestra mente y todo lo que nos imaginamos y todo, digo yo en mi forma de hablar, las películas que nos hacemos, los temores que allí comenzamos a edificar, necesitamos una unción fresca. El aceite tiene una característica bien especial y como figura, que es que el aceite frotado hace resbalar lo que viene. Y cuando está hablando de ungir esa cabeza con aceite, significa que esos dardos del enemigo, que esos pensamientos, que lo que tú escuchas, porque el escuchar también está en nuestra cabeza, va a resbalar, no va a permitir que te cause daño, sino que vas a tener la unción fresca y no te vas a detener poniéndole cuidado a lo que han dicho de ti, sino a lo que Dios ha dicho de ti. Y hay una gran diferencia, porque Dios siempre va a hablar bendición, palabra de vida, unción y renovación en todo lo que has preparado. Pero también termina diciendo el versículo 5, que también dice: unge mi cabeza con aceite. Y cuando la cabeza es ungida, cuando son llevados cautivos, como dice Pablo, los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, hay una unción fresca. La copa, dice, comienza a rebosar. Tal vez nos sentimos vacíos muchas veces. Tal vez sentimos que la palabra no nos llena. Pero llega el momento en que cuando es ungida nuestra cabeza con ese aceite fresco, con la renovación del Espíritu Santo en nosotros, comienza nuestra copa a rebosar de contentamiento, de alegría, de gozo y de paz, sabiendo que Dios está con nosotros. No sé cuál es la situación que esté pasando, mi hermano, mi hermana. Lo que sí sé es que Dios está contigo, que Él te está tocando, que Él te está diciendo: levántate, coma de mi palabra, recuerda las promesas que yo te he dado y te voy a dar las fuerzas, porque largo camino te resta todavía por recorrer. ¿Qué tal si oramos, mi hermano, mi hermana, en estos momentos? Y le decimos: Padre, qué hermoso es estar contigo. Qué hermoso es disfrutar de tu gran amor y de tu paz incomparable. Qué hermoso es disfrutar de todo lo que nos da, pero sobre todo, Señor, entender y conocer que tú estás a nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos, Señor, sustentándonos con tu palabra. Y yo sé que hoy se abren esos cielos, y yo sé que hoy con tu Espíritu Santo estás tocando el corazón de mi hermano, de mi hermana, de tu siervo, de tu sierva. Estás quitando el cansancio, Padre. Estás derramando ese aceite fresco sobre su cabeza para que su copa rebose, Señor. Aún has preparado una mesa, como dice aquí el Salmo 23, Señor, para que te sirvan, Señor, aún aquellos que se levantaron contra mi hermano, contra mi hermana, Padre.
pero sobre todo, Señor, vamos a ver tu gloria, Señor, respaldándonos, dirigiéndonos, trayendo sanidad, trayendo medicina, aliento de vida, palabra de vida, Padre, y unción fresca sobre nuestra vida. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos, gracias por darnos de tu favor, de tu amor y de tu misericordia, Padre. Esperamos en ti, en tu gracia y en tu amor, Señor. Dejo en tus manos a tu pueblo amado, Señor. Dirígelo, guárdalo, susténtalo, Señor, con tu poder maravilloso, pues tú eres nuestra esperanza de vida, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, eterno Dios, y dejo en tus manos a tu pueblo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, no estás solo. Dios está contigo y pelea tus batallas. Le hablo a su pastor Island de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.